Hola a todos, vamos a comenzar a grabar este video para que podamos repasar cómo es el tema de la formalización de empresas. En algunos casos, digamos, ya lo hemos conversado con algunos emprendedores, pero siempre es bueno poder saber cuáles son los pasos que debemos seguir para poder formalizar nuestro emprendimiento. Entonces, el video de hoy lo llamaremos formalización de empresa. Este es un video presentado por los consultores. Mi nombre es Jenny Anticoy. Bueno, vamos a dividir la presentación en estas tres partes. La primera es respecto de la importancia de formalizar tu negocio, dado que hoy día la mayor parte de ustedes, digamos, son emprendedores que no están formalizados, pero sí están desarrollando una actividad durante ya un periodo determinado, en algunos casos ya varios años. En el segundo ítem vamos a hablar respecto de las alternativas para poder formalizar tu empresa, cuáles son las opciones que hoy día tenemos en Chile. Y en tercer lugar está el servicio de impuestos internos para que puedan formalizar, digamos, tributariamente su empresa. Y igualmente vamos a ver otros permisos que requieren los emprendimientos para poder operar. Bueno, se los invito a que podamos revisar cada uno de estos contenidos. Tenemos, ¿por qué es tan importante poder formalizar mi empresa? Ustedes algunos ya se han dado cuenta que en realidad es el propio emprendimiento que pide formalización, porque son los clientes, porque son los proveedores quienes están necesitando que usted se formalice principalmente por la entrega de documentos tributarios, que es lo primero que tenemos acá. Los documentos tributarios son todos aquellos que nosotros conocemos como principalmente boletas y facturas. En este sentido, usted podrá facturar lo que vende a sus clientes e igualmente podrá solicitar factura cuando compre sus insumos o sus materias primas. También la formalización de empresa le entrega mayor seriedad al cliente, porque en este sentido tendrá un respaldo al realizar la compra y podrá dirigirse a alguien en el caso de que quiera generar alguna comunicación con la empresa. Le entrega mayor seriedad al proveedor por lo mismo, porque podrá entregarle factura, digamos, cuando le venda sus productos o sus insumos. Otra cosa muy relevante para poder, o sea, para tomar en cuenta en realidad para formalizar su negocio es que usted podrá separar su patrimonio personal del patrimonio de la empresa. Cuando trabajamos de manera informal o como persona natural, que vamos a ver más adelante qué significa, el patrimonio personal, digamos, mis cosas, mi casa, mi auto, son parte también del negocio. Por lo tanto, si el negocio le va mal, ese patrimonio personal también se puede ver afectado. En este caso vamos a revisar algunos tipos de formas de poder generar una empresa que separe entonces mi patrimonio personal del patrimonio de la empresa o de los bienes que posee mi empresa. ¿Ya? Tenemos también en cuarto lugar que cuando estoy formalizada puedo bancarizarme, me refiero a pasar de lo que hoy día la mayoría de ustedes tienen, que es la cuenta RUT, por ejemplo, del Banco Estado, a bancarizarse tal vez en el mismo banco, Banco Estado, pero con su empresa, con una cheque electrónica, con una cuenta corriente, donde pueden mover mayor cantidad de dinero. Ejemplo, si es que tienen un negocio y su cliente le quiere depositar X cantidad de plata, en la cuenta RUT no va a poder hacerlo. Sin embargo, sí lo podrá hacer en otro tipo de cuenta, como por ejemplo una cuenta corriente. Otro de los ítems importantes por lo que es necesario o se hace necesario formalizar su empresa es que en el caso que trabaje con más personas, podrá formalizar esa participación de sus socios en este negocio. Porque usualmente son negocios familiares o son negocios entre amigos que se empezaron a generar, pero si es que no se formalizan y siguen trabajando de manera, digamos, como emprendedores sin su inicio de actividades, entonces no podrán agregar nuevas personas a estas empresas y hay posibilidades de hacerlo, donde se pueden repartir de manera legal, por ejemplo, las utilidades y las ganancias que el negocio les vaya dejando. ¿Ya? Entonces, revisado todo esto, viendo por qué en realidad es tan importante poder formalizarse, voy a explicarles em, cuáles son entonces los tipos de empresas que puedo formar. ¿Ya?
¿Qué tipo de empresa puedo formar? ¿Cómo puedo formalizar mi inicio de actividades o dónde se formaliza el inicio de actividades? ¿Cuáles son los permisos y autorizaciones que necesito cumplir para poder contar con todos los requerimientos necesarios? Y por último, ¿cómo se realiza o cuáles son los requisitos para obtener la patente municipal? ¿Ya? Entonces vamos a continuar. ¿Qué tipo de empresa puedo formar? Tengo dos opciones. Cuando estoy partiendo un negocio, digamos, y se toma la decisión de formalizarse como empresa, entonces tengo dos opciones, que son ser una persona natural o ser una persona jurídica. Bueno, ¿qué es una persona natural? Una persona natural es, digamos, la misma persona que es el dueño del negocio, que inicia actividades con su propio RUT. Por ejemplo, yo soy 15.880.000 y mi empresa también va a tener ese mismo RUT, ¿ya? Por ejemplo, mi panadería, mi pastelería, va a tomar mi mismo RUT, ¿ya? Y eso lo permite la legislación chilena, por lo tanto, como persona natural, puedo tener mi empresa, que soy yo misma en realidad, mi mismo eh, rol único nacional, ¿ya? Vamos a continuar entonces viendo la segunda opción. La segunda opción son las personas jurídicas. ¿Qué es una persona jurídica? Bueno, una persona jurídica es una persona que tiene, es una persona ficticia en realidad que se crea y tiene un RUT distinto, un rúbrico tributario distinto al que poseo yo como persona natural, y se crea esta empresa jurídica que igualmente podrá operar, digamos, en el banco, igualmente podrá operar, no sé, por ejemplo, si tiene algún tipo de demanda. Entonces, esta persona jurídica se crea y posee su propio RUT, y ese RUT es usualmente un 76 millones y más, ¿ya? Y la persona jurídica igual puede tener su propio patrimonio. Y una persona jurídica podría estar compuesta por distintas personas naturales que serían los socios. Por ejemplo, si voy a tener, no sé, una constructora con mis amigos con los que estaba desarrollando los trabajos como maestro, digamos, decidimos hacer la formalización del negocio, vamos a generar una persona jurídica, somos 5 personas, por ejemplo, esas 5 personas serían los socios de esta empresa y esta empresa tendría un RUT distinto a cada uno de esos 5 socios. ¿Ya? Bueno, aquí en el tipo de empresa que uno puede formar, les puse dos ejemplos de donde es como bien fácil poder diferenciar cuál es el tipo de formalización que tiene ese negocio, o cómo tipo de empresa tiene ese negocio. Ejemplo, si compro repuesto, el repuesto dice Fabiola Macarena Zuleta Romero, podemos ver que esta boleta o esta empresa está a nombre de una persona natural. Ahí abajo está el RUT 13 680 33512. Entonces, esta empresa o este emprendedor en algún momento toma la decisión de formalizarse como persona natural, con su propio RUT. Aquí, en cambio, tenemos otra, que es una empresa jurídica, una persona jurídica. De hecho, es una empresa grande, digamos, pero cualquier otra empresa chica igual podría ser persona jurídica, donde crean un RUT ficticio que no corresponde a ninguna persona natural, y esta es una empresa de tipo sociedad anónima, que para este caso es Coca-Cola. Ahí podemos diferenciar, cuando ustedes ahora puedan, no sé, comprar de repente, pueden revisar si es que donde compraron era una empresa persona natural o era una empresa persona jurídica. Ya. Entonces, ¿cuáles son los tipos, las empresas según su tipo? Bueno, estábamos viendo que las empresas de tipo jurídica, como por ejemplo Coca-Cola, era una sociedad anónima. Aquí les dejo algunos tipos de empresas jurídicas. Entonces, tendremos, por ejemplo, la empresa de individual de responsabilidad limitada. Este tipo de empresa, o conocida como EIRL, en algún momento se generaron muchas EIRL porque nos daba la posibilidad de que las personas pudieran separar su patrimonio natural con el patrimonio de la empresa. En la IRL es fácil de entender porque es una especie de sombra de la persona natural. Esta sombra, como les digo yo, tiene un distinto RUT, pero opera con mucha semejanza a la persona natural.
pero igualmente separa el patrimonio y los bienes y responde por ese nuevo RUT que es creado como una IRL. Ejemplo, si yo tuviera una IRL de servicios profesionales, podría ser algo así como Guinea Coyo Valle, servicios profesionales IRL. Entonces, la IRL es creada con un objetivo y puede tener un giro comercial. Esa es como la restricción que tiene. Y es solamente con un socio, que sería yo. Solamente yo puedo crear la IRL. No podemos ser, por ejemplo, no sé, Francisca Blanco y Ginette Ticoy IRL, que serían dos personas naturales distintas. Tiene que ser solamente una persona que tiene además su giro incorporado en el nombre de la empresa y terminación IRL. Luego, la legislación chilena de hace un par de años ya permite generar las sociedades por acción. Una sociedad por acción es como la semejanza a una sociedad anónima, que sería una empresa de tamaño un poco mayor. Una sociedad por acción tiene la ventaja que puede ser creada solo por una persona o por más de una. En ese sentido, yo podría ser persona natural, siendo yo sola, sin socios. Podría ser una EIRL, que dijimos que era una empresa individual de responsabilidad limitada, o podría ser una sociedad por acciones, yo sola. Las dos anteriores, la natural y la IRL, no permiten agregar nuevos socios, en cambio la sociedad por acciones sí. Esa es la ventaja que tiene. Si es que más adelante yo vislumbro la posibilidad o me gustaría incorporar socios a mi empresa, me conviene entonces poder armar una sociedad por acciones. Esta sociedad por acciones se llama así porque uno va comprando como espacios de la torta. Supongamos que la torta completa es tu empresa y uno puede ir vendiéndole distintos trozos de torta a distintos accionistas. ¿Ya? Y ahí decido yo si es que yo con el paso del tiempo continúo teniendo la mayor cantidad de trozos de la torta o se los voy entregando a quienes quieran ir incorporándose a mi empresa. ¿Ya? Después también tenemos dentro de las tipos jurídicas las sociedades de responsabilidad limitada. Estas sociedades se pueden crear desde 2 personas, que es la diferencia de una sociedad por acciones, hasta 50 personas. La sociedad de responsabilidad limitada se llama así porque responde sobre no responde sobre la totalidad del patrimonio, digamos, de cada uno de los socios. Y la sociedad anónima es una empresa de tipo mucho más grande que ocupa las grandes empresas y tiene la posibilidad la sociedad anónima tiene la posibilidad de poder vender acciones en la bolsa. ¿Okay? Esos entonces serían como los tipos o los ejemplos de tipo de empresas jurídicas. Hay mucho más, hay otros tipos de empresas, pero los más comunes, digamos, o las que más podemos usar están por este lado. Son las empresas individual de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones. Bueno, hay muchas personas que igual consultan qué es una microempresa familiar o qué es una MEF, que es más conocida como MEF. Bueno, una MEF es una empresa de tipo persona natural. No es una empresa jurídica. Esta se rige por la ley de microempresa familiar y lo que indica es que debe pertenecer, digamos, a una persona, debe desarrollarse en su casa habitación. Ahí se pueden desarrollar labores profesionales, de oficio, industria, artesanía o cualquier otra actividad lícita o prestación de servicio. Y lo principal es que la actividad, digamos, o lo que rige a la microempresa familiar es que se desarrolle la actividad en el propio domicilio. Bueno, ¿qué requisitos se solicitan para formalizarse como empresa microfamiliar? Tenemos, como microempresa familiar, perdón, tenemos que la actividad económica que constituya el giro se ejerza en la casa habitación, como ya les decía. Esta casa puede ser propia, puede ser arrendada o cedida. Lo importante es que tenga yo un comprobante de uno de estos estados, digamos. Que en ella no laboren más de 5 trabajadores extraños a la familia, porque ese es como el corazón de una microempresa familiar, que las propias personas, miembros de mi familia, sean quienes trabajen en esta empresa, ¿ya? Y que sus activos productivos, sin considerar el valor de la casa, digamos, sean menores a 1000 unidades de fomento.
Por otra parte, tenemos que su actividad no sea molesta, peligrosa o contaminante, que eso se solicita para todas las empresas. ¿Ya? Entonces, eso es una microempresa familiar. Muchos de ustedes pueden optar a este tipo de empresas, pues yo creo que cumple la mayoría con los requisitos que se solicitan. Ahí más adelante vamos a explicar cómo se realiza este tipo de formalización. ¿Ya? Bueno, yo después de haber pensado, digamos, haber estudiado y haber conversado probablemente con mi familia, voy a decidir entonces cuál es el tipo de empresa que voy a constituir. ¿Cómo me voy a constituir como empresa? ¿Cómo voy a pasar de esta informalidad a una empresa constituida formalmente? Entonces, una opción es la persona jurídica. La persona jurídica, como les explicaba, la ventaja es que separa el patrimonio principalmente y responde sobre ese patrimonio que es el de la empresa y no sobre el personal. ¿Ya? Para hacer esto, hoy día existe una plataforma que se llama Tu Empresa en un Día. Tu Empresa en un Día lo que busca y ofrece, digamos, la posibilidad de generar la escritura de la empresa, dado que estamos teniendo, digamos, un nuevo root, generando un nuevo root, se tiene que escriturar esta empresa y entonces en Tu Empresa en un Día se pueden hacer los trámites mucho más fáciles de lo que era antiguamente, donde uno tenía que contratar un abogado por un lado, pagar la notaría por otro lado, publicar en el diario oficial por otro lado. Entonces ahora en un mismo portal se pueden desarrollar todas estas actividades. Digamos, terminando este proceso, que usualmente puede durar un día, porque todo el trámite se puede hacer en un par de horas, voy a obtener un root, que es un root distinto al mío y distinto al de mis socios, ¿no es cierto? Con este root yo tengo que inscribirlo en el servicio de impuesto interno y a ese root sacarle entonces su iniciación de actividades. ¿Ya? Em, Respecto a la iniciación de actividades, lo que yo tengo que tener claro es el giro. ¿A qué me quiero dedicar comercialmente? Si es que quiero vender, si es que quiero producir, si es que quiero envasar, cuál de el tipo de negocio que quiero tener. ¿Ya? Después, de todas formas, se pueden hacer ampliaciones de giro y uno incorporar nuevas actividades a su actividad comercial. ¿Ya? En el caso de que uno haya tomado la opción de ser una microempresa familiar y habiendo revisado los requisitos que vimos anteriormente, yo me voy a formalizar como microempresa familiar, por lo tanto, aquí el trámite es distinto, digamos, a lo que sería en forma tradicional como persona natural. Aquí el trámite parte en la municipalidad. Ahí les puse el logo de la municipalidad de Padre Las Casas, pero parte en la municipalidad en la cual estoy yo, digamos, domiciliada, porque ahí está mi casa, porque ahí está mi emprendimiento. Ahí voy a completar un formulario donde de alguna forma es la municipalidad quien valida que yo cumplo con los requisitos de ser una microempresa familiar y con ese formulario voy al servicio de impuestos internos y hago entonces mi iniciación de actividades. ¿Ya? Este caso es distinto a la persona natural. ¿Por qué? Porque cuando yo soy persona natural solamente necesito ir con mi carnet de identidad al servicio de impuestos internos o hacerlo de manera online y generar mi iniciación de actividades. La microempresa familiar, como les decía, se requiere esta validación de parte del municipio y ahí con ese formulario recién ir al servicio de impuestos internos. ¿Ya? Entonces, estas son las tres formas de poder constituirse como empresa y llegar hasta el servicio de impuestos internos e iniciar sus actividades comerciales. Bueno, además de la iniciación de actividades, que es una parte de la formalización que llamamos formalización tributaria, también hay permisos, autorizaciones y por último una patente comercial que yo debo tener. Entonces, no solamente estamos listos teniendo la iniciación de actividades, también tenemos que cumplir con ciertas regulaciones que establece la ley. En ese caso, este tipo de regulaciones va a depender del giro que tenga mi negocio o actividad comercial. Entonces, por ejemplo, tenemos para el tema de los alimentos, todos quienes producen alimentos, envasan alimentos, expenden alimentos, digamos, deben tener una autorización sanitaria otorgada por la Seremi de Salud correspondiente. ¿Ya? Por ejemplo, para las personas que hacen jabones, champú en base a productos naturales, también hay una autorización del Instituto de Salud Pública, el ISP. En este caso, igual se requiere
poder cumplir con toda la normativa respecto a la sala de procesamiento y de elaboración de productos cosméticos y de higiene. ¿Ya? Otro ejemplo es el tema de las construcciones y recepciones definitivas de obra que entrega la municipalidad. En el caso de que yo voy a construir un espacio nuevo, por ejemplo, para procesar, debo tener estos permisos debidamente otorgados por la municipalidad. ¿Ya? Entonces, ya teniendo mi iniciación de actividades, que es un paso, cumpliendo con los permisos que se requieren según el tipo de actividad que yo desarrolle, puedo optar y dirigirme a la municipalidad a solicitar mi patente municipal. En rentas y patentes, ustedes pueden retirar o se pueden solicitar y pagar, digamos, su patente, porque todas las actividades económicas están sujetas a esta contribución. O sea, no es que si yo quiero pago patente, sino que todas las actividades económicas deben contribuir al municipio pagando su patente de manera semestral. ¿Ya? Y para obtenerla, bueno, tienes que contar primero con todas las autorizaciones, como les decía recientemente. Además de las patentes comerciales, igual existen patentes industriales y también hay otro tipo de patentes municipales, que de repente las personas que desarrollan servicios, digamos, ofrecen sus servicios profesionales principalmente, creen que no debieran pagar, pero igualmente, dado que están generando ingresos, igual es una actividad, digamos, finalmente, están las patentes entonces para profesionales, como por ejemplo las consultas médicas, los estudios de abogados y todos aquellos que presten algún tipo de servicio. Y por otro lado están también las patentes de alcohol. Las patentes de alcohol es otro tipo de patente que se otorga en la municipalidad y es para todo aquel negocio que venda alcohol en Chile. Entonces, haciendo un poco un resumen, digamos, de todo lo que significa la formalización para un emprendimiento, va a depender mucho del giro que yo tenga, de lo que yo haga. Si solamente comercialización, quizás sea mucho más fácil, con inicio de actividades ya va a ser solamente lo que me va a faltar, va a ser obtener la patente. Pero si yo quiero producir alimentos, tengo un trámite más que hacer, que es el tema de la autorización sanitaria. Entonces, viendo como el paso a paso. Bueno, lo primero tengo que definir qué tipo de empresa voy a formar. Eso es como lo inicial. Y con esa decisión ya clara, voy a iniciar actividades. Si es que voy a ser persona jurídica, entonces mi empresa en un día me va a otorgar un RUT y ese RUT voy a sacar la emisión de actividades. Si es que voy a ser microempresa familiar, en la municipalidad, en renta y patentes, me van a otorgar un certificado que voy a llevar al servicio de impuestos internos y voy a iniciar actividades. O si opto por ser persona natural, y como persona natural hacer mi inicio de actividades con mi RUT, entonces voy con mi carnet al servicio de impuestos internos, ¿ya? O a la página y lo hago por internet. Después de eso, si es que requiero la tramitación de permisos necesarios según mi tipo de actividad, debo cumplir con todos estos permisos o regulaciones. Después tengo que solicitar y obtener la patente municipal y ya con estos 3 pasos voy a estar en condiciones de poder estar funcionando con todo el marco legal que se requiere. ¿Ya? Entonces este sería como el resumen de este video que hemos grabado hoy. Y eso es, espero que les haya servido y les quede más o menos claro cómo se formaliza una empresa para que pasen desde el emprendimiento a una empresa más formal.